como siempre, es un gusto darle la más cordial bienvenida a un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Justicia Electoral a la Semana Online. Hoy vamos a hablar, ¿sabe de qué? Del Consejo Consultivo para la Justicia Abierta de la Presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Quiere saber de qué se trata? ¿Quiere conocerlo? Bueno, pues acompáñenos. Nos acompaña para hablar del Consejo Consultivo de Justicia Abierta de la Presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Javier Martín Reyes, el doctor Javier Martín Reyes del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien, como siempre, querido Javier, te doy la más cordial bienvenida. No, hombre, al contrario, Lucy, ya sabes que siempre es un gusto estar aquí y obviamente, bueno, poder charlar contigo y con todas las personas que nos ven y nos escuchan. Bueno, pues nada, me da más gusto también que saber que estás integrando el Consejo Consultivo de Justicia Abierta de la Presidencia del Tribunal Electoral. Pues cuéntanos cuál es el objetivo, por qué se funda, cuáles son las razones y desde luego, pues qué hacen ahí personalidades como, ya me contarás quién más está ahí, pero personalidades como tú que se las saben todas. No, pues bueno, para mí de verdad es un verdadero gusto poder estar en este órgano. Como tú sabes, Lucy, la verdad es que el Tribunal Electoral desde hace ya muchísimos años ha impulsado muchísimas políticas en materia de justicia abierta, que van, déjame ponerlo así, más allá de lo que tradicionalmente entendemos por la transparencia y el acceso a la información. En estas materias, la verdad es que el Tribunal Electoral ha sido un tribunal pionero, ¿no? Yo recuerdo hace algunos años, ¿no? Por ejemplo, había toda una discusión sobre poderes judiciales a nivel local, ¿no? Incluso algunos órganos a nivel federal, que no necesariamente publicaban cosas tan básicas y tan elementales como sus sentencias, ¿no? Y en ese momento había un debate muy grande sobre cómo interpretar la ley, qué era lo que se tenía que publicar, qué era de interés público, qué no era de interés público. Y la verdad es que si uno volteaba a ver lo que había hecho históricamente el Tribunal Electoral prácticamente desde su creación como tal en 1996, lo que sabemos quienes hemos estado en diferentes facetas como servidores públicos, como personas académicas, como usuarios del sistema de justicia electoral, es que el Tribunal Electoral de manera proactiva ya había hecho este tipo de cosas, ¿no? Entonces el camino, déjame ponerlo así, de la justicia abierta ha sido largo en el Tribunal Electoral y creo que en fechas más o menos recientes, ¿no? Creo que la presidencia del tribunal ha tratado ya no solo de impulsar, déjame ponerlo así, políticas públicas puntuales dirigidas a favorecer la justicia abierta, sino lo que ha buscado es, déjame ponerlo así, tener un mecanismo un poco más integrador y sistematizador de muchísimos esfuerzos que de nueva cuenta ya tenían mucho tiempo, ¿no? Entonces creo que en esa medida, ¿no? Uno de los aciertos de esta política de justicia abierta fue crear un consejo consultivo con personas que conocemos el sistema de justicia, que conocemos al Tribunal Electoral, que conocemos los temas relevantes para la justicia abierta, para tener un órgano que de manera independiente pueda darle seguimiento a estas políticas públicas y pueda emitir recomendaciones y en su caso incluso hacer propuestas, ¿no? Entonces yo te diría, pues es una idea muy sencilla, ¿no? Digamos, quienes estudian políticas públicas saben que cualquier política pública tiene que estar bien diseñada, tiene que estar bien implementada y tiene que ser bien evaluada, ¿no? Y creo que las funciones del Consejo Consultivo precisamente van en esas líneas. Bien, con base a lo que me estás diciendo, entiendo cuál es el objetivo del Consejo Consultivo de Justicia Abierta del Tribunal Electoral. Ahora, ayúdame a entender la utilidad social, porque, bueno, tú eres una persona que se mueve mucho en redes, que está constantemente, pues, comunicando, dando a conocer temas, como dices tú, de diferentes aspectos de la vida democrática de nuestro país, pero ayúdame a entender cuál es la utilidad social. Pues mira, yo te diría, creo que hay muchísimas cosas en las que podría tener impacto, pero déjame te doy algunos ejemplos concretos, ¿no? Quizá una de las primeras cosas que tiene que lograr cualquier tribunal, digamos, no solo el Tribunal Electoral, no solo la Corte Mexicana, sino cualquier tribunal que tenga la relevancia como estos órganos, es poder comunicar de manera efectiva, ¿no? Sus decisiones. Y para comunicar, digo, tú lo sabes perfectamente, ¿qué te voy a decir a ti en materia de comunicación? Se necesita todo un andamiaje institucional
que permita que prácticamente en el momento que se está sesionando se pueda conocer cuál es el contenido de la decisión. ¿Para qué? No solo para que las partes que estuvieron involucradas en el litigio electoral conozcan el resultado, sino sobre todo la sociedad. Es decir, el Tribunal Electoral es una pieza clave para el funcionamiento de la democracia en México. Aquí se deciden asuntos que son importantísimos, no solo para decidir quién nos gobierna y quién nos gobierna, quiénes son los dirigentes partidistas, quiénes son las candidaturas, sino también para el ejercicio de muchísimos derechos de la ciudadanía, cosas tan elementales como la credencial de elector que nos sirve para participar en las elecciones, pero que también es un documento de identidad fundamental. Bueno, toda esa política de comunicación social en buena medida pasa, de nueva cuenta, por ese andamiaje que permite que las decisiones se conozcan y se conozcan bien. Y después de eso, hay una enorme cantidad de cosas que son relevantes para todas las personas que utilizan a la justicia electoral, que potencialmente puede ser cualquier persona ciudadana. Te pongo un ejemplo. El buscador de sentencias, ¿no? Cualquier persona, cualquier estudiante, cualquier persona postulante que litigue, para cualquier persona que trabaje en un instituto electoral local o trabaje en el INE o trabaje en los tribunales electorales locales, es importantísimo saber cuáles son los criterios que está emitiendo la máxima autoridad. Y por supuesto, sería impensable pensar que una persona común y corriente, usuaria de la justicia electoral, incluso si se dedica a esto, va a poder darle seguimiento en tiempo real a todas las sesiones de la sala superior y de las salas regionales que tiene el Tribunal Electoral. Entonces, para poder conocer cuáles son esos criterios que está tomando la autoridad, se necesitan buenas, y ahí son herramientas tecnológicas, buenos buscadores, que una persona que está buscando criterios sobre medidas cautelares, sobre actos anticipados de campaña, sobre procesos internos de designación de candidaturas, sobre violencia política de género, sobre acciones afirmativas en materia indígena, el tema que tú quieras, pueda acceder a ese buscador. Hoy el Tribunal Electoral tiene un buscador razonablemente bueno, es decir, están ahí todas las sentencias, uno puede buscar a partir de fraseos, de artículos, de temas, si se sabe uno la clave del expediente también lo puede buscar, pero hay un paso, ¿no? Digamos que está todavía pendiente, este es un paso pendiente no nada más en el Tribunal Electoral, sino en muchísimos órganos jurisdiccionales, Lucy, que es poder hacer búsquedas temáticas, ¿no? Que uno diga, oye, yo quiero ver cuáles son los criterios en materia de paridad de candidaturas, en específico de gubernatura, y que tengas un sistema que te permita acceder de manera más pronta y directa a este tipo de información. Y ese es precisamente el tipo de proyectos que, de nueva cuenta, de manera institucional, el Tribunal Electoral está impulsando, y ahí, déjame ponerlo así, la retroalimentación que pueda darle el Consejo, pensamos que es una de las muchas cosas que puede servir para que eso eventualmente, en que redunde en un mejor sistema, para que cualquier persona, Lucy, y ahí sí enfatizo, cualquier persona pueda acceder de manera más clara y más directa a esos muy importantes criterios que tiene el Tribunal Electoral. Muy bien, Javier. Entonces, lo que quieres decirnos es que este Consejo Consultivo le va a dar seguimiento a todas las políticas públicas en materia de justicia abierta que establezca el Tribunal Electoral, pero también le va a decir, esto no va muy bien, esto va muy bien, esto podría mejorar, y eso, desde luego, es una mejora integral, ¿no? Lo que se busca. Sí, totalmente. Y yo te diría, mira, y tú lo sabes perfectamente, Lucy, en cualquier organización, ¿no? Lo que sucede es que todos los operadores, en este caso de la justicia electoral a nivel jurisdiccional, déjame ponerlo así, van desarrollando cierto tipo de sesgos. Eso nos pasa a todas y a todos, ¿no? Entonces, siempre, aunque es obvio que las personas que están trabajando en estos proyectos tienen una enorme experiencia y una enorme capacidad para diseñarlos, muchas veces una mirada fresca desde fuera permite advertir cosas que quizá no son tan evidentes para un usuario que no necesariamente está en el Tribunal Electoral o que desempeña una función, ¿no? Entonces, sí, yo te diría, es una función de recomendación, es una función de evaluación, es una función precisamente para tener mejores diseños, una mejor implementación y también una mejor evaluación, digo, de estos muchos proyectos que convergen en esa importante política de justicia que tiene el tribunal.
Bueno, de observación también, porque bueno, yo te voy a traer una frase muy antigua, aquella de pues ceguera de taller, de pronto de estar haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, como que no te abres a todo lo demás que está sucediendo y entonces necesitas de ese consejo consultivo que te diga, oye, aquí falta esto, aquí vamos a hacer esto y ustedes se van a reunir de manera trimestral, ¿no es así? Sí, a ver, digamos un poco, digo, este es un consejo, ¿no? Integrado por personas de verdad muy interesantes. Para mí es un verdadero privilegio poder estar ahí con colegas, incluso amigas que estimo tanto. La idea es, en principio, sí, reunirnos de manera trimestral, pero sí es necesario también tener sesiones con un poco más de frecuencia, Extraordinarias, un tal vez. poco, exactamente, ¿no? Un poco dependiendo de cuáles sean los avances, dependiendo de cuáles sean las necesidades. Digo, sobra decirlo, este es un cargo enteramente honorífico, ¿no? Todas las personas que participamos ahí lo hacemos con la convicción de que podemos aportar desde nuestras áreas de expertise y también con la convicción de que el Tribunal Electoral pues, es una institución muy importante para la democracia mexicana. Ojo, que trabajarán muy de cerca con la presidencia del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, en el ramo jurisdiccional y administrativo, ¿no es así? Sí, a ver, como tú muy bien sabes, Lucy, a final de cuentas, la presidencia del Tribunal Electoral tiene funciones, digamos, en lo estrictamente jurisdiccional. La presidenta o el presidente, según sea el caso, pues es quien conduce el debate, es el titular, ¿no? Digamos, del que depende la Secretaría General de Acuerdos y una enorme cantidad de unidades. También depende la Secretaría Administrativa y, bueno, todas las direcciones, unidades y toda la estructura que está allá abajo. Entonces, sí, en ese sentido yo te diría, es una posición muy privilegiada, ¿no? Porque hemos tenido la fortuna de no solo estar, déjame ponerlo así, las personas externas al Tribunal Electoral que colaboramos, sino que también hemos tenido la suerte de que estén muy presentes, muy al pendiente, ¿no? ¿Qué te diría? La Secretaría Administrativa, la Secretaría General de Acuerdos, hay incluso una Secretaría Técnica, lo cual me parece muy importante, dedicada al tema de la justicia abierta y otras áreas del Tribunal Electoral que son relevantes para la política pública. Entonces, sí, digamos, la idea no solo es tener una interlocución, déjame ponerlo así, con la persona que preside el Tribunal Electoral, sino más importante aún, incluso yo te diría, con todas estas áreas que en realidad pues, son las que tienen que llevar a la práctica estas políticas públicas. Lo dices muy bien, Javier, la oficina de la presidencia, los asesores, asesoras, en fin, todo funciona a favor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos a ir a una pausa, Javier Martín Reyes, amigos, amigas que nos están acompañando en Justicia Electoral a la semana. Vamos a hablar de esas personas que integran el Consejo Consultivo y, ¿por qué no?, también decir que otras instituciones tienen consejos consultivos y les ha funcionado. Así es que vamos a una pausa, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. El Consejo Consultivo de Justicia Abierta de la Presidencia del Tribunal Electoral, el tema, Javier Martín Reyes, nuestro invitado. Si usted nos acaba de sintonizar, bienvenida, bienvenido. ¿Quiénes integran este Consejo Consultivo? No podemos entenderlo si no sabemos quién lo integra, porque son personas con perfiles multidisciplinarios, Javier. Sí, a ver, yo te diría, Lucy, creo que una de las grandes virtudes de esta integración es que hay mucha diversidad en diferentes sentidos, ¿no? Hay diversidad en las formaciones, hay diversidad también en las procedencias, en el tipo de instituciones en las cuales se trabaja y también hay diversidad en las áreas de expertise. A ver, yo te diría, ¿no? Hay académicos, ¿no? Como Javier Aparicio, que es un politólogo que se ha dedicado buena parte de su vida a estudiar el sistema electoral y estudiar las elecciones, ¿no? También está Julio Ríos Figueroa, ¿no? Un muy destacado profesor del Departamento de Derecho del ITAM, pero que tiene una formación, digamos, también politológica. Hay personas, ¿no? Que sí tienen formación, digamos,
de personas abogadas. Está Ana Cárdenas, que trabaja en una organización muy importante que es el World Justice Project, que además en diferentes momentos ha sido servidora pública del propio Tribunal Electoral y que le aporta además, creo que una mirada, déjame ponerlo así, internacional comparada. Está Lawrence Pantán, que forma parte de una organización experta, digamos, en evaluación y que se ha especializado en el sistema de justicia, ¿no? Como podría ser ella misma. Está Dinora Cantú, ¿no? Que es abogada, pero al mismo tiempo experta en políticas públicas y que se ha especializado, digamos, directamente en temas de justicia abierta. Entonces, creo que si vemos un poco el conjunto, ¿no? Y vemos esa diversidad de género, aproximaciones, instituciones, formaciones y áreas de experiencia, creo que lo podemos decir, es un consejo consultivo, que además hay que decirlo, ¿no? Aquí no, nadie descubrió el agua tibia, hay otras instituciones que también tienen este tipo de consejos consultivos. Cuando están bien diseñados y cuando se les da el lugar, ¿no? que se merecen estos órganos, creo que los resultados han sido positivos. Y yo la verdad, digo, sé que apenas hemos tenido una primera reunión, pero bueno, desde esta primera reunión me parece que sí es muy claro que va a haber una buena dinámica de trabajo. Creo que hay una extraordinaria disposición de las personas que estamos ahí trabajando, y también hay que decirlo de las áreas relevantes del Tribunal Electoral. Entonces, bueno, pues ojalá eso sea el augurio de un muy buen funcionamiento, Lucy. Claro que lo será, estamos seguros de que eso va a suceder. Me dijiste una alineación impresionante en ese consejo consultivo que seguramente va a aportar mucho al Tribunal Electoral, pero ¿dónde dejamos a la ciudadanía, Javier? Sí, a ver, yo te diría, yo creo que esto siempre hay que verlo como por etapas, ¿no? O sea, es decir, de nueva cuenta, ¿no? Si pensamos en esas primeras decisiones que tomó el Tribunal Electoral, ¿no? De, oye, ¿cómo diseño un sistema para buscar las sentencias? ¿Cómo diseño una política pública para transmitir mis decisiones? Casi te podría decir, Lucy, yo también he tenido la fortuna de ser servidor público en el Tribunal Electoral, que eran quizá decisiones que se tomaban muy al interior, con los mejores deseos de decir, pongamos un buen sistema, pero que sí nos había logrado, déjame ponerlo así, crear los mecanismos institucionales para poder ir incluyendo la opinión de la ciudadanía. Yo te diría, creo que y lo platicábamos en esta primera reunión, creo que una de las funciones que puede tener también el Consejo Consultivo es constituirse como una suerte de puente con otros grupos de la sociedad civil interesados. Yo te hablo, ¿no? de lo que más sé. Yo durante ya los últimos 7 años de mi vida me he dedicado fundamentalmente a cuestiones académicas, y yo les decía, bueno, este tema de los buscadores, de los datos abiertos, es importantísimo para las personas que estudian, por ejemplo, derecho, ¿no? Entonces, bueno, creo que en diferentes momentos habrá oportunidad precisamente de pensar en campañas de capacitación, de difusión y también, déjame ponerlo así, de evaluación y retroalimentación de las personas que utilicen, ¿no? estos nuevos sistemas. Yo creo que, de nueva cuenta, el sector educativo, las personas alumnas, las personas profesoras, ya no digamos las personas litigantes, usuarios de la justicia, creo que eventualmente podrán tener una incidencia. Y la otra cosa que creo que también es interesante es que el propio Tribunal Electoral ha incorporado la opinión de la ciudadanía. Hay muchas maneras en las cuales se ha realizado esto. Como tú sabes, el Tribunal Electoral realiza encuestas para medir diferentes cosas relacionadas con la percepción de toda la ciudadanía sobre el Tribunal Electoral. También se hacen grupos de enfoque, ¿no? Digamos, ya mucho más dirigidos para conocer la opinión más puntual y más a profundidad, ¿no? Y te digo, creo que esos son los primeros pasos, y luego creo que eventualmente, por fortuna, el Tribunal Electoral ya tiene experiencias donde también incorpora la retroalimentación de las personas usuarias, de la ciudadanía en general, y créeme que esa es una de las preocupaciones que están más presentes, creo que tanto por parte de las autoridades del Tribunal Electoral como de quienes formamos parte de este Consejo Consultivo. Javier Martín Reyes, el Tribunal Electoral lo vuelve a hacer, se vuelve a hacer medible, ¿no? Evaluable, se vuelve a ser transparente, cada vez más transparente, más claro agua, ¿eh? Sí, y a ver, y de nuevo, y eso también pasa por cosas que de repente pueden parecer muy técnicas, Lucy, pero a ver, una idea fundamental, bien dicen que lo que no se mide no se puede evaluar, ¿no? Entonces, una de las cosas fundamentales que se hace en el Tribunal Electoral, de hecho, algunos de los proyectos están enfocados precisamente a eso, es definir desde un inicio, a ver, se quiere hacer un proyecto en materia de justicia abierta, ¿no?
el tema de los datos abiertos, el tema del proceso de toma de decisiones al interior, el tema del buscador de sentencias, el que tú quieras, ¿no? Entonces, ahí lo que se tiene que hacer es primero definir cuál es el gran objetivo de ese proyecto, cuáles son las metas específicas que se busca lograr y después traducir eso en indicadores, ¿no? Porque digamos, cuando uno no dice, bueno, a donde yo quiero llegar es incrementar en tal porcentaje el número de usuarios o disminuir el tiempo que una persona utilice en buscar un precedente o incrementar la variedad geográfica de las personas, es decir, ahí podremos pensar en muchos indicadores, pero si no llegas a ese nivel de detalle y luego mides, ¿no? Tu pronóstico, tu expectativa, lo que tú esperabas versus lo que realmente pasó. Si no haces ese ejercicio, pues lo que le pasa muchas veces a los proyectos es que simple y sencillamente, pues no que no tengan impacto, sino simple y sencillamente que no sabes cuál es el impacto real, no sabes cuáles son las áreas de mejora, no sabes cuáles son las cosas que tienes que mantener y cuáles son las cosas que tienes que cambiar. Y ahí sí creo que hay que decirlo, creo que a nivel Secretaría Administrativa, la Dirección de Planeación, creo que han hecho un ejercicio muy serio y muy claro de contar con indicadores que realmente permitan medir cuál es el cumplimiento de los objetivos, ¿no? Entonces yo comparto totalmente esa idea que decías tú. Esa es la manera de ser transparente, esa es la manera de rendir cuentas y esa es la manera de evaluar adecuadamente los proyectos. Bueno, y ahora, pues de lo implícito a lo explícito, hemos circulado en este programa de todas las ventajas que tiene el Consejo Consultivo de Justicia Abierta de la Presidencia del Tribunal Electoral. Pero dime, ¿está la rendición de cuentas también ahí en esos principios que lo fundamentan? Sí, a ver, definitivamente, Lucy. O sea, es decir, hay otra idea que yo creo que también es fundamental, de que sin transparencia no hay rendición de cuentas, ¿no? O sea, es decir, si uno quiere evaluar el desempeño de cualquier órgano, ¿no? Puede ser del Ejecutivo, del Legislativo o en este caso del Poder Judicial, la primera condición es contar con la información relevante para hacer este tipo de evaluaciones. Te pongo otro dato, o sea, todos sabemos que cuando vienen los procesos electorales o cuando vienen los procesos internos de selección de candidaturas, el número de asuntos que llega al Tribunal Electoral se incrementa de manera dramática, ¿no? Entonces, bueno, desde fuera, la ciudadanía, los especialistas, las personas que se dedican a darle seguimiento a estos temas, ¿cómo pueden evaluar al Tribunal Electoral? Pues bueno, una dimensión son sus sentencias y son sus decisiones, pero luego hay otra dimensión también relacionada con la carga de trabajo, cómo se están resolviendo los asuntos, cuál es el sentido de estas determinaciones. Solo cuando tienes esa información puedes hacer una evaluación que sea lo más objetiva posible, ¿no? Pues es decir, uno puede hacer evaluaciones, déjame ponerlo así, un poquito por encima a partir de apariencias, de ideas. Bueno, sí, eso se hace, pero es insuficiente para realmente saber cuál es el estado actual de la justicia electoral. Y buena parte de estos proyectos lo que generan es no solo más información, porque la información per se es importante, pero no es suficiente, pero información mucho mejor sistematizada que permita tener, déjame ponerlo así, interpretaciones más claras sobre lo que está sucediendo. Entonces, esta es una herramienta para la transparencia, pero al mismo tiempo se convierte en una herramienta también para la rendición de cuentas en esa medida. Bueno, y ahora te quiero preguntar, hay muchas instituciones, no solamente nacionales, internacionales, que cuentan con un organismo como este, un consejo consultivo. ¿Tú crees que también para etapas de crisis, para etapas de transformación, para etapas de progreso, el consejo consultivo puede jugar un papel importante? Sí, a ver, o sea, yo creo que los consejos consultivos, de nuevo, como tú bien dices, están presentes en muchísimas instituciones, digamos, de la administración pública, también de los tribunales. Mira, yo creo que también hay que ser como muy claros, ¿no? Los consejos consultivos creo que sirven por lo menos en dos sentidos. Uno, para mejorar la toma de decisiones al interior del Tribunal Electoral y para que las políticas públicas que se impulsan sean mejores, y eso puede abonar de nueva cuenta a que el Tribunal Electoral mejore su presencia, mejore su legitimidad, transmita de mejor manera la información y brinde, déjame ponerlo así, un mejor sistema un mejor servicio de justicia, que a final de cuentas es eso lo que hacen los tribunales. Y luego también hay otra, ¿no? Déjame ponerlo así, faceta, que es la que platicábamos hace un momento, que es convertirse en una suerte de puente, ¿no? O sea, es decir, las personas que están ahí en el consejo
Consultivo han dedicado buena parte, ¿no?, de su vida laboral a estudiar temas que son relevantes para estas políticas públicas, ¿no? Y en esa medida, ¿no?, creo que lo que vimos, por ejemplo, en la primera reunión era precisamente eso, era quizá, déjame ponerlo así, muchas ideas, muchas propuestas, muchas posibles alianzas que se podían hacer con grupos que ya están trabajando estos temas, y eso también es una manera que le permite al Tribunal Electoral llegarle de manera más directa a potenciales personas usuarias, a personas que conocen de estos temas. Entonces sí creo que, de nueva cuenta, ¿no?, digo, asumiendo que nuestra función es pues estrictamente consultiva, de evaluación, de recomendación, bueno, pues en esa medida creo que también hay que decirlo, sí puede tener un impacto positivo precisamente o fundamentalmente pues en esos tiempos complejos, ¿no? Como el que vivimos ahora, ¿no? Digamos, en este momento estamos ya de cara al proceso electoral de 2024. Creo que si el Tribunal Electoral está presente siempre en la vida pública del país, ahora lo estará con mayor intensidad, por la sencilla razón de que 2024 va a ser el proceso electoral más grande y más complejo en la historia de la democracia mexicana. Nunca antes, ¿no?, se había elegido a un número tan grande de cargos, tanto a nivel federal como a nivel estatal, como a nivel municipal, y como quienes nos escuchan y nos ven saben perfectamente bien, pues prácticamente cualquier asunto puede terminar, ¿no?, en la sala superior del Tribunal Electoral o por lo menos en alguna de sus salas regionales. El Tribunal Electoral es el órgano límite y de cierre, ¿no? Entonces, frente a ese enorme reto, pues qué bueno que el Tribunal Electoral esté impulsando este tipo de iniciativas. En efecto, Javier, bueno, pues bienvenidas, bienvenidos todos los que integran este Consejo Consultivo de Justicia Abierta de la Presidencia del Tribunal Electoral. Muy en especial a ti, Javier, muchísimas gracias. Ya nos dejaste claro, el modelo 2023 del Tribunal Electoral incluye este Consejo Consultivo y se está preparando para el 2024. Te mando un abrazo y muchas gracias por tu participación, Javier. No, hombre, al contrario, Lucy, siempre un gustazo. Te mando un abrazo muy fuerte. Terminamos este programa. Le invitamos a que nos acompañe la próxima aquí en Justicia Electoral a la Semana Online.